Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Mirta Valori, creadora del canal Moda, Diseño y Discapacidad. Este es un homenaje que realizo porque mañana, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y me gusta transmitirles algo de lo que he escrito, que es muchísimo lo que he escrito, pero específicamente esto, que es cuerpo, emociones y discapacidad. Este es un ensayo inspirado en la disertación que se realizó en el aula número 2 del Instituto de Investigaciones Dino Sherman. El expositor fue el profesor Miguel Ferreira de la Universidad Complutense de Madrid y fue en el año 2006-2007 aproximadamente, la verdad que ya no me acuerdo. El moderador fue Adrián Escribano y empezaba con la discapacidad como objeto de análisis de la sociología. Yo tomé apuntes y en base a esos apuntes hice este escrito que ahora les voy a leer y contar. Es interesante reflexionar que cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de personas. Nos tiene que quedar grabado que al decir discapacidad nos estamos refiriendo a personas. Y la mayoría de las veces cuando se aborda un análisis y se quiere llegar a una conclusión, no aparecen las personas con discapacidad, sino que están las instituciones benefactoras que trabajan para o trabajan por las personas con discapacidad. La peor de las preguntas posibles que nos podemos formular es, ¿qué es la discapacidad? Este querer saber, querer desentrañar qué es la discapacidad, elude la cuestión de fondo, ya que lo que es la discapacidad depende de lo que colectivamente definamos que es la discapacidad. Si preguntamos el por qué, por la sustancia, pretendemos que la discapacidad sea un estado inamovible del ser, y no lo es, porque el término discapacidad, el concepto discapacidad, es un concepto que evoluciona según las épocas, las sociedades y las personas. Se puede plantear un análisis desde dos planos diferentes: el de la superficie teórica sociológica y el análisis profundo. Hasta la fecha actual, el mundo ha funcionado sin tomar en cuenta y sin incluir a las personas con discapacidad. El análisis de superficie perseguirá develar los trasfondos en los que se asienta la dominación a través de la negación sistemática de los derechos humanos. La condición actual del colectivo de personas con discapacidad presenta una negación de sus derechos humanos, la que se asienta y tiene un trasfondo en una teoría mercantilista, por la cual una persona vale o tiene capacidad según lo que puede o no puede hacer, en términos productivos y de trabajo remunerado. Se puede decir también que existe un modelo religioso, la idea del Dios que castiga, del algo habrá hecho o por algo será, la teoría también de que son ángeles en algunas religiones y demonios en otras. La condición de persona con discapacidad despierta en las personas religiosas una idea de que hay que ayudarla, ofreciéndole limosna o con actos caritativos, para atenuar de alguna manera los propios pecados de los de quien ofrece la limosna, para obtener una aprobación de un Dios que siempre está mirando, observando, juzgando, calificando. Y además está el modelo científico, el modelo médico, que es quien relaciona discapacidad con enfermedad, en el que la discapacidad se convierte en una anomalía, un defecto fisiológico que va a llevar a que las personas que la tienen les será mucho más difícil vivir en la sociedad y que cuanto más se acerquen a la cura,
más derechos y reconocimientos obtendrán, así como también la felicidad y la alegría de vivir. Algo así como sin cura no hay paraíso. Se puede afirmar que de verdad existe una singularidad fisiológica a la que el sistema capitalista la convierte en inutilidad. Así como también es verdad que existen políticas de discapacitación. Las personas improductivas son inútiles para el sistema y por ello son apartadas. Entonces se instituyen los tratamientos de rehabilitación para lograr la rectificación en la búsqueda de la normalidad. Cuanto más nos acercamos a la normalidad, más derecho vamos adquiriendo y ejerciendo. A mayor discapacidad, mayor es la vulneración y violación de los derechos. Existe un modelo jerárquico de relaciones donde quien no tiene discapacidad se considera superior a aquellas personas que la tienen. Y esto opera a un nivel subconsciente. En género, en la perspectiva de género, ocurre lo mismo. Los modelos relacionales de género instalan o colocan a las mujeres en una posición de subordinación respecto a los varones. Tanto el género como la discapacidad son construidos socialmente y se fundan en mitos, estereotipos y prejuicios que determinan la discriminación que se habrá de soportar por tener determinados atributos y pertenecer a estas categorías. Actitudes más barreras simbólicas y psicológicas igual barreras arquitectónicas. Si las ciudades fueran pensadas y construidas solo para personas que usan sillas de ruedas, por ejemplo, las personas que caminamos utilizando piernas y pies estaríamos en problemas, y llenas de moretones porque soportarían golpes a mitad del cuerpo. Las puertas serían muy anchas, pero también muy bajas, y les dolería mucho la cintura y la espalda al tener que agacharse cada vez que quieras franquear alguna. Es inevitable observar que hasta el momento solo se ha construido para personas que andan sobre sus dos piernas, en estado de bipedestación. ¿Han pensado alguna vez qué pasaría si construyéramos para quienes utilizan sillas de ruedas únicamente? En Gran Bretaña, y gracias al movimiento de vida independiente que lleva ya muchos años de trabajo de concientización, se han logrado avances que hoy son impensables para Argentina o España. En el análisis en profundidad es donde va a intervenir el cuerpo y también debe intervenir la sociología crítica para la deconstrucción de esas lógicas de dominación. Vamos a citar a la película El Padrino porque es como un referente en este tema. Con la película se pueden ilustrar dos cuestiones, la de hábitus de Bourdieu y la de biopolítica de Foucault. El hábitus crea cuerpos socialmente discapacitados con la propia connivencia de las personas portadoras de esos cuerpos. Las definiciones ortodoxas de normalidad condenan a esos cuerpos a la exclusión social. Se puede establecer aquí también una comparación con la teoría de género. En América Latina, y casi se puede afirmar que en el mundo entero, las acciones son evaluadas de manera diferente si quien las ejecuta es un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer. Se obtienen diferentes miradas y calificaciones si quien, por ejemplo, engaña a su pareja es un varón, se pensará de él que es un picaflor, un don Juan o un galán. Evaluación positiva de un acto que realiza una persona. En cambio, si es una mujer la que lo hace, se dirá de ella que es una mujer fácil, una loca o una puta. Y cosas peores aún, que es la evaluación negativa de un acto que realiza una persona. Lo mismo vale para el cuerpo de las personas con discapacidad. El atributo físico que las convierte en diferentes
hace que sus acciones sean evaluadas de manera distinta y la mayoría de las veces en forma negativa. El disertante estableció una comparación con el hijo pequeño del padrino, Michael. Su padre, el padrino, trata continuamente de separarlo de sus andanzas, quiere que sea criado con otros valores. Las personas encargadas de su crianza e instrucción también quieren separarlo para que no repita los actos de su padre, pero el hábitus hace que Michael ejerza de manera más efectiva aún su función de Corleone. Y por más que todos y todas lo hayan querido separar y alejar de ese destino, el hábitus es más fuerte. Michael Corleone es un delincuente, un criminal que ejerce un poder eficiente, todos lo respetan, lo que él dice es palabra santa e inmaculada, y lo que él hace y dice es aceptado y nadie lo pone en tela de juicio. Aunque es un criminal, los demás creen que toma decisiones justas. ¿Qué ilustra esto? Que la capacidad de dictaminar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto es arbitraria y proviene de quien ejerce el poder. Se supone que la imperfección proviene de un defecto fisiológico. Existe un hábitus que condena a las personas con discapacidad a ocupar el lugar que otros y otras definen, como Michael Corleone. La visibilidad social de la discapacidad. Ser o no ser normal es culpa del entorno que construye estructuras de dominación. Los hábitos son modificables. La modificación, para que vaya en un sentido determinado y se instale, necesita que todos y todas nos movamos en esa dirección, que contribuyamos todos y todas. Por último, para reflexionar, ¿existe una arbitrariedad en la normalización de lo normal? ¿Podemos reconstruir la experiencia cotidiana de la discapacidad al margen de esos marcos de referencia? ¿Seremos capaces de entender la discapacidad como algo que no es una enfermedad y que además está totalmente separado de la enfermedad? ¿Seremos capaces de asumir que las personas con discapacidad no son dependientes? ¿Seremos capaces de pensar a las personas con discapacidad iguales en interdependencia que las personas sin discapacidad? Estimo que habrá que desprenderse de la noción de discapacidad y pensar en la de diversidad funcional. No existen las personas independientes por completo y autónomas completamente, que no dependen de nadie. Terminantemente no existen. ¿Quién se lleva la basura de tu casa? Otra persona. ¿Quién te lleva por la mañana al trabajo, sea en tren, subte o colectivo? Otra persona. Y si vas en auto, ¿quién le echa gasolina, aceite y agua? Generalmente otra persona. ¿Quién arregla tu automóvil? Otra persona. ¿Quién te prepara la comida? Otra persona. ¿Quién arregla en tu casa aquello que se rompe? Otra persona. Y así sucesivamente. Todos y todas dependemos unos de otras. Eso es una sociedad. Así se han formado y han crecido todas las sociedades. Y así continuarán haciéndolo. Nadie puede vivir solo, sola, sin otras personas con las que nos relacionamos y con las que somos interdependientes. Para pensar de manera diferente a la discapacidad y al género, no solo hay que cambiar las reglas del juego, sino el juego mismo. La diversidad funcional no es un eufemismo, como sí creo que son las frases capacidades diferentes y necesidades especiales. Ya es hora que nos demos cuenta que todos y todas tenemos capacidades diferentes y necesidades especiales.
y que todos y todas también tenemos diversidades funcionales, algunos más complejas que otras. Por último, ahora sí les voy a decir lo que estuve reflexionando hace un rato, que es tarea bien difícil definir qué es la discapacidad, ya que es un concepto que evoluciona según las épocas y el avance de las sociedades, y también según la disfuncionalidad que tiene cada persona. Podemos decir, sin embargo, que discapacidad observada desde la óptica de la persona que la tiene es no poder entrar a determinados lugares porque hay escalones o escaleras, no poder ingresar porque las puertas son angostas, no poder entrar porque los espacios son reducidos y varios otros etcétera más. Y por este motivo no tener ingresos, no tener relaciones de amistad, de noviazgo, de compañeros de equipo o de trabajo. Y lo más complejo aún es pensar, reflexionar que discapacidad, según como la vemos actualmente, es no ser feliz, no ser próspera, no ser digna, no ser entendida, no ser en el sentido más amplio de la palabra, también es no sentirse plena, no sentirse digna, no sentirse feliz, no sentirse amada, no sentirse respetada y no sentirse escuchada. Y ahora paso a la otra discapacidad, que es la que tienen las personas que han creado y continúan creando barreras mentales, simbólicas, conductuales, arquitectónicas, porque no esperan ni creen necesario o ni siquiera se lo plantean que una persona con discapacidad desee o tenga ganas de salir, pasear, disfrutar, compartir con otros, entrar a los negocios, ir a fiestas, comprar. Tampoco creen o estiman que es posible que una persona con discapacidad pueda tener novio y ser amada, casarse, tener hijos, hijas, y tenga amigos y amigas con las que lo pasa muy bien o no. Mucho menos esperan que las personas con discapacidad sean trabajadoras, que tengan empleos bien remunerados y compañeras de trabajo. Pero lo que más me perturba de de estas personas discapacitadas de empatía, porque adolecen de ella, es que piensen que las personas con discapacidad viven del aire, que el dinero les cae del cielo y que no trabajan ni hacen nada, que con una pensión o una jubilación mínima pueden arreglarse y subsistir, porque alguien les va a ayudar, alguien les va a dar. Eso es algo que no puedo concebir. Por eso, en esta fecha, mañana, 3 de diciembre de 2021, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es que quiero dejarles este mensaje. Rompamos barreras con nuestra presencia en todos los ámbitos para que nos vean, nos escuchen, nos sientan y nos perciban. Y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se implemente y cumpla de una vez por todas. Muchísimas gracias, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar allí. Hasta el próximo video.